Es un gran gusto y un gran honor nuevamente para mí el poder exponerles nuevamente el mensaje de la palabra de Dios. El título del mensaje de este día se titula Aspectos de la vida mientras llega el fin. Y lo vamos a encontrar en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 4, de los versículos del 7 al 11, a los cuales le voy a dar lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor amado, invocando tu santo y bendito nombre, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo se siga manifestando de una gran manera en nuestras vidas. Que sigas, oh Dios mío, obrando para que nuestras vidas sean llevadas a toda verdad. Seamos confrontados con nosotros mismos, Señor, y podamos examinar nuestras vidas para estar a cuentas contigo, viviendo una vida santa, agradable delante de ti. Háblanos, Señor amado, estamos hambrientos para que tú nos alimentes con el alimento espiritual de tu palabra santa. Estamos listos, Señor, y estamos en tus manos, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aspectos de la vida mientras llega el fin. En el libro de Primera de Pedro, Pedro está hablando, dando un consejo acerca de los aspectos de la vida de los hijos de Dios. ¿Qué debemos de hacer mientras esperamos el fin? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Cuando hablamos del fin de todo, forzosamente tenemos que hablar de la segunda venida de Cristo. En esta sección, Pedro hace referencia a la segunda venida de Cristo a la tierra. Y esta pequeña referencia de la Biblia tenemos que verla como algo muy importante, algo muy urgente, porque siempre cuando estamos hablando de la segunda venida de Cristo, estamos hablando de una gran promesa que hay para todos los hijos que se mantienen fieles esperando a su Señor. Pero siempre hay una gran advertencia para los que no permanecen fieles. Si pensamos en el fin de todas las cosas y traemos a referencia la segunda venida de Cristo, tenemos que comprender que esta vez Jesús no viene ya para traer salvación, sino que esta vez Él viene para traer juicio. Todos y cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas a Dios por lo que hicimos o dejamos de hacer mientras estábamos en vida en esta tierra. Es por eso que los hijos de Dios tenemos que vivir bajo una tremenda gratitud hacia nuestro Señor Jesús, porque Él fue el que dio la vida en la cruz. Él murió para darnos salvación y vida eterna. Con su muerte, Él nos dio el perdón de nuestros pecados. Pero vivimos también en una constante compasión por todos aquellos que todavía no tienen el mensaje de salvación. Por consiguiente, todavía no han obtenido la salvación y vida eterna en sus vidas para sus almas. Nadie tenemos un conocimiento claro y específico con respecto a la fecha en que Jesús vendrá de nuevo. Pero el hecho aquí, amados hermanos, amigos, es que
la Biblia registra todo ese hecho que va a ser cumplido. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todo lo que está registrado en la palabra de Dios, impresionantemente se ha venido cumpliendo paso a paso, año a año, generación tras generación. La fecha llegará antes de lo que usted y yo podamos imaginarnos. Gloria a Dios, porque la segunda venida de Cristo está cerca. Dice el libro de Santiago en el capítulo 5, en el versículo 7, Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago se refiere a los hijos de Dios de cómo debían de tener, de cómo debían de aguardar paciencia y así afirmar su corazón para esperar la venida de su Señor. La paciencia aquí, amados hermanos, se refiere a la capacidad de la grandeza de ánimo que debemos tener los que creemos y dependemos de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Este ánimo, esta paciencia, se refiere a una constancia, a ese aguante, a esa perseverancia, a esa serenidad, a esa fortaleza que se necesita para poder soportar humanamente la injusticia de circunstancias adversas que se enfrentan en la vida diariamente. Muchos podríamos preguntarnos, ¿hasta cuándo tenemos que perseverar y ser constantes? Hasta que venga el Señor. Santiago nos da un ejemplo muy preciso y muy sencillo de comprender, al poner como ejemplo la paciencia de un agricultor. El labrador o el agricultor cultivador tiene que tener un gran ánimo mientras espera el fruto de la tierra. Él tiene que preparar la tierra, tiene que conseguir su buena semilla, tiene que esperar que haya buena lluvia y que haya un buen sol. Tiene que limpiar todo tipo de plaga o maleza. Tiene que esperar y confiar que la cosecha no se vaya a malograr o se vaya a echar a perder. También tiene que tener un gran vigor y tiene que tener salud para poder levantar esa cosecha a tiempo. Este es el tipo de paciencia que aumenta el ánimo de todas las personas. Este ejemplo se nos da a nosotros a través de la palabra de Dios para que nosotros como hijos de Dios, al enfrentar las circunstancias de la vida, los retos, las amenazas y todo tiempo difícil que viene, tenemos que tener ese ánimo esperando confiadamente en el único que nos puede levantar el ánimo para seguir adelante hasta llegar a la meta. Solamente Dios y su Santo Espíritu nos puede impulsar, nos puede mover, nos puede vivificar para levantarnos el ánimo, aunque lo que estemos viviendo hoy en día sea muy desalentador. Dios siempre nos da el ánimo y la fortaleza por medio de su santa y divina palabra. Por eso le damos gracias a Dios por tener la oportunidad de poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
En el versículo 8 de Santiago dice: afirmemos nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ese ánimo que produce nuestro Señor nos ayuda a afirmar nuestros corazones, estableciéndonos y siguiendo firmes a una sola verdad. Y esa verdad es la de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, lo que hay que afirmar, lo que hay que sostener, lo que hay que asentar es nuestro corazón. Afirmar el corazón es ir detrás de una sola meta. ¿Y cuál debe ser esa meta? Nos vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El verdadero Hijo de Dios debe tener paciencia y afirmar su corazón, porque la venida de nuestro Señor está cerca. En el versículo 7 de Primera de Pedro dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Si el fin de todas las cosas se acerca, ¿qué debemos de hacer los hijos de Dios? ¿Cómo debemos enfrentar el mundo que cada día se aparta más y más de la voluntad de Dios? Si estamos conscientes que el fin está cerca, se nos dan algunos aspectos de la vida que deberíamos de poner en práctica mientras esperamos el fin de todas las cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Primeramente dice: sed pues sobrios. El primer aspecto ya lo vimos, y ahora vamos a ver qué debemos de hacer. Debemos de ser sobrios. El sentido original de la palabra es tener una mente sana, ser moderados, ser cautelosos. Esto es mantenerse en un equilibrio y no caer en una locura o una desesperación al ver todo lo que está aconteciendo en el mundo, al ver a la gente desenfrenada, sin rumbo claro por los acontecimientos de la vida, y especialmente las señales que se están dando acerca del fin. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En segundo lugar, debemos de permanecer orando, velando en oración. Si nos damos cuenta la continuidad que tienen estos aspectos de la vida y la secuencia que se está llevando, Pedro está diciendo que para poder apreciar las cosas reales de la vida, para ver las cosas que son importantes en la vida, tenemos que tener una claridad en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, para así poder orar y para poder rogar por todos aquellos que no han tenido un encuentro con Dios a través de su palabra. Muchas personas necesitan que el Señor tenga misericordia de ellos, los perdone y restaure, porque están bajo el juicio venidero de Dios. Estando entonces sobrios, podremos apreciar los valores verdaderos, que son los espirituales, y así hacer peticiones. Vamos a orar haciendo esas peticiones de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la voluntad nuestra. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Versículo 8. Este es otro aspecto de la vida de los hijos de Dios que tenemos que hacer y tener y desarrollar mientras estamos esperando. Dice aquí que debemos de cultivar y desarrollar un amor ferviente entre todos los hijos de Dios. Dice Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este tipo de amor es un amor que levanta,
Este tipo de amor es un amor que ayuda, que restaura la relación del hermano, de la hermana con Jesucristo. Santiago 5, 19 y 20 dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces este tipo de amor se convierte en una actitud, una disposición de servir por amor. Ese amor que se ha recibido de Dios mismo hacia nosotros. Juan 4:10 dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, o sea, Él lo ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Versículo 9. Otro aspecto de la vida de los hijos de Dios mientras esperamos el fin. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Debemos de hospedarnos sin quejarnos los unos de los otros. Hoy en día, con lo que estamos viviendo, no podemos hacerlo físicamente, pero podemos llamar, podemos enviar un mensaje, podemos saber y preguntar cómo están nuestros hermanos, cómo les está yendo. Darles un pequeño saludo en el amor de Cristo. ¿A cuántos de sus hermanos le ha usted llamado? ¿A cuántos les ha saludado para animarlos y para saber cómo están ellos, cómo están sus familias, sus seres queridos? Tenemos que hacerlo, pero hacerlo sin murmuraciones, sin ningún desacuerdo. Siempre cuando se desarrollan relaciones donde se conocen más las personas, siempre surgen roces, siempre hay fricciones, pero es precisamente por eso que tenemos que practicar esa hospitalidad. Pero no es solamente de hacer algo por los demás o saber de ellos, sino hacerlo con una buena actitud, hacerlo de todo nuestro corazón. El versículo 10, primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, o sea, póngalo al servicio de otros, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Otro aspecto entonces que debemos de desarrollar y poner en práctica mientras esperamos el fin es que debemos ministrar o usar bien los dones que Dios nos ha dado para servir, para ayudar a nuestros hermanos. Los dones se nos han sido dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada persona tiene un don especial que Dios le ha dado, pero la pregunta para nosotros es: ¿cómo lo estamos utilizando para la edificación del cuerpo de Cristo y para servir mejor a nuestro Dios? Es necesario que como verdaderos hijos de Dios, cuando se nos delegue algo, cuando se nos encargue algo, lo hagamos de la mejor manera. Es decir, dando todo nuestro mejor esfuerzo. Cualquiera que sea el don que el Señor nos ha dado, la enseñanza, la música, la predicación, la evangelización, etc. Todos tenemos un don que Dios nos ha dado. Dios espera que nosotros lo vayamos desarrollando, pero no solamente que lo hagamos,
sino que lo hagamos de la mejor manera. Y es que tenemos que esforzarnos, no simplemente por llegar a tiempo o estar a tiempo. Tenemos que esforzarnos por estar antes de tiempo o llegar antes de tiempo. Los administradores, como servidores de Cristo, tenemos que ser dedicados y esforzados porque lo hacemos todo para la gloria y la honra de nuestro Señor. Tenemos que seguir firmes, tenemos que caminar en rectitud, en una sola línea. Es una línea vertical, sin doblez. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, póngalo al servicio de los otros, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es un administrador? El administrador es aquella persona encargada de obtener utilidades de bienes que no son de su propiedad, pero que se le han sido concedidos para cuidarlos y hacerlos prosperar. En este caso, nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo y lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, somos ahora administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero ¿cuál es esta gracia? Es la mayor gracia que el Señor nos ha confiado. Es nuestra salvación. Sin esta gracia divina, el hombre, cuando sea llamado a la justicia divina, será condenado a muerte eterna. Solamente por la gracia infinita de Dios se nos ofrece un perdón para que podamos tener la salvación y vida eterna. Para ser buenos administradores debemos de reconocer que nada nos pertenece a nosotros. Recordemos que nosotros no hicimos nada para merecer entonces nuestra salvación. Cristo fue el que padeció todo por nosotros. Él lo padeció en carne propia. Él venció el pecado. Él borró todos nuestros pecados en la cruz, dando su vida. Dice en Primera de Pedro, capítulo 4:1, Primera de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, en su cuerpo, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces, confesando y reconociendo que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, tenemos realmente la oportunidad de comenzar de nuevo, de fortalecernos y restablecer esa comunión, esa relación que por el pecado ha sido rota entre Dios y el hombre. La única manera de hacerlo es venir delante de Dios y presentar nuestras vidas delante de Él, aceptando el regalo de la salvación que Él nos da a través de su Hijo Jesús. Siempre trato de hacer esta invitación porque sé que muchos de nosotros aún estamos pensando si realmente Jesucristo, Él ha venido a la tierra y ha ofrecido la salvación y la vida eterna en la vida de nosotros. Pero la decisión de poder creer en fe, de poder aceptar ese regalo, es una decisión muy personal. Si a usted ha venido escuchando la voz de Dios, que ha venido tocándole a la puerta de su corazón y está llegando al momento en el cual que usted quiere realmente aceptar ese regalo que es gratuito, porque fue Jesucristo el que murió en la cruz
para darnos esa salvación, esa vida eterna. Si a usted le gustaría aceptar ese regalo de Dios, allí donde usted se encuentra, allí donde usted está, a la hora que está escuchando este mensaje, no es realmente por casualidad, sino es un propósito de Dios, el cual está hablando a su vida. Ahí yo le pido que simple y sencillamente incline su rostro, que cierre sus ojos y haga esta oración conmigo, que la haga muy dentro de su corazón y su mente. Oremos. Señor Dios, te doy las gracias por el mensaje de salvación y vida eterna por medio de tu Hijo Jesús. Te doy las gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús para morir por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Creo por medio de la fe que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Creo por fe que Él vive y reina para siempre. Yo te pido que ahora Él viva y reine dentro de mi corazón. Te pido, Señor, que me ayudes a caminar en tu justicia y en tu verdad. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Al haber confesado nuestros pecados y haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador, nuestra nueva etapa en la vida da comienzo. Ahora tenemos que buscar una iglesia local para poder congregarnos, para poder servir, para poder crecer juntos con otros hermanos y poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Versículo 10. Primera de Pedro dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Póngalo al servicio de otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces los buenos administradores deben de tener una carta de presentación. O sea, el ser muy buen administrador y ser encontrado fiel en todo. Recordemos nuevamente que no somos dueños, sino somos mayordomos. Dios es el creador y dueño de todas las cosas. Él tiene toda la autoridad para llevar a cabo sus designios. Pero nuestro Dios también es un Dios respetuoso. Y es por eso que Él nos ha dado un libre albedrío. Él nos da entonces la libertad que nosotros tomemos decisiones. Pero sin duda alguna tendremos un día que entregar cuentas. Ojalá que permitamos que Dios y su Santo Espíritu hagan su obra en nosotros y nos capaciten para llevar a cabo fielmente el propósito de Dios en nuestras vidas. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Otro aspecto de los hijos de Dios, mientras esperamos entonces el fin, es predicar, o sea, hablar, enseñar la palabra. Entonces, todo lo que hablemos debe de ajustarse a la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Aquí señala específicamente entonces la capacidad de poder dar a conocer las enseñanzas bíblicas, esperando que Dios y su Espíritu Santo sea el que mueva los corazones de las personas.
No se trata entonces de poder dar un discurso o tener una gran oratoria o dar grandes historias acerca de nuestra vida, sino es exponer con gran responsabilidad las promesas de nuestro Señor Dios, pero también las grandes advertencias que hay en su palabra. No se trata de una sabiduría humana, sino se trata de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Todos los que exponemos, los que hablamos la palabra de Dios, somos los primeros que seremos examinados, seremos probados para ver y comprobar si estamos hablando conforme a las palabras de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Otro aspecto de los hijos de Dios en la vida de nosotros mientras esperamos el fin de todas las cosas es que debemos de ministrar, o sea, servir conforme al poder que Dios da. Aquí Pedro expone el poder que viene siendo la fuerza, viene siendo la habilidad, el vigor, los recursos que Dios da para servir a otros. Solamente Dios puede darnos ese vigor, solamente Él puede darnos esa fuerza, esa fortaleza para que nosotros podamos seguir ministrando. Nadie de nosotros podremos ministrar en nuestras propias fuerzas porque estaríamos limitando en gran manera lo que Dios y su Santo Espíritu pueden hacer en la vida de las personas. Es muy claro que Dios y su Espíritu Santo actuarán en cada persona para poder ministrar conforme a la medida de la fe de cada uno de nosotros. Amados, hemos visto varios aspectos de la vida que debemos de tener los hijos de Dios mientras esperamos el fin. La pregunta para cada uno de nosotros es: ¿cuáles de estos aspectos estamos llevando a cabo o desarrollando en nuestras vidas? Lo mínimo que Dios espera de nosotros es que llevemos a cabo lo que se nos ha encomendado. Nuestra fidelidad y nuestro esfuerzo tiene que ser al 100%. Entonces, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que incluye nuestra vida, nuestros pensamientos, son puestos a Dios en toda cabalidad, para que así Dios sea glorificado en todo. No hay duda que el fin de todas las cosas está cerca y tenemos que verlo, tenemos que considerarlo como algo muy urgente, algo apremiante. Nadie sabe exactamente el día, ni la hora o la fecha cuando ocurrirá todo esto, pero sin lugar a duda, tengamos por seguro que llegará. Entonces, debemos de estar preparados, debemos de seguir preparándonos arduamente, ya que la fecha, el día, la hora, puede ser esta noche que el Señor nos llame a su presencia a entregarle cuentas. La fecha del fin de todas las cosas llegará más pronto de lo que nosotros podamos imaginarnos. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos aconsejas y nos das, Señor, la forma en la cual debemos de seguir viviendo, esperando, Señor, el fin de todas las cosas, el retorno de tu Hijo Jesús, Señor. Padre, ayúdanos a poder mantenernos firmes y fieles
Ayúdanos, Señor, a seguir viviendo una vida de rectitud, una vida de santidad. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino que al contrario, que sigamos buscando, Señor, las cosas eternas, las cosas reales que valen la pena. Ayúdanos, oh Dios mío, para que nosotros podamos seguir firmes y poder, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo, para poder seguir compartiendo el Evangelio, el mensaje de salvación y vida eterna. Por favor, Señor, bendice a tu iglesia. Bendice, Señor, a tu iglesia alrededor del mundo. Que podamos seguir, oh Dios mío, fomentando ese amor que tú nos has dado para poder compartirlo con otros. Señor, bendice nuestras familias, bendice nuestros hijos. Ayúdanos a mantenernos, Señor, en tu voluntad. Pidiendo, Señor, que seas tú el que gobierne nuestras vidas. Padre de la gloria, seguimos pidiendo por todos aquellos que aún no tienen el regalo de la salvación y la vida eterna. Pedimos que seas tú el que rompa, Señor, oh Dios mío, cualquier cadena, cualquier barrera, Señor, toda forma, Señor, de atadura, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Que seas tú el que siga sobrando, mi Dios. Oh Padre, levanta muros de salvación, Señor, aquí en esta nación, en Guatemala, en México, en Puerto Rico, en El Salvador, en todos los lugares de la tierra, Señor, en la cual tu palabra es expuesta, Señor. Te damos gracias, mi Dios amado, por todo el consejo de tu palabra que tú nos das. Ayúdanos, pues, a poder poner en práctica, Señor, estos consejos que tú nos das de los aspectos de la vida diaria mientras esperamos el fin. Sabemos que Jesús viene pronto y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, fieles, para que tú, Señor, seas glorificado en todas las cosas. Seas tú, Padre Santo, el que reciba toda la gloria, toda la honra y todo el honor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor esté siempre con ustedes. Muchas bendiciones para todos.